Hola, ¿qué tal? Saludos a Víctor Ramos. Estoy realizando este video debido a una de las consultas que me realizaron días atrás con respecto a las bases de datos en los servicios hosting, donde ustedes pueden definir su página web y todos esos detalles. Y bueno, podemos aprovechar la base de datos que viene dentro de este servicio para poder interactuarlo con nuestro lenguaje de programación, sea el lenguaje que sea. Hay ciertos detalles y esto mucho depende del proveedor que te brinde este tipo de servicio, ¿ya? Porque nosotros sí o sí, para poder interactuar desde un lenguaje de programación que está de una manera externa, que no está adaptada a este servicio, necesitamos de un recurso que dentro del servicio hosting tenga para poder nosotros a través de ellos darnos estos permisos de accesibilidad o poder interactuar con la base de datos que viene dentro del hosting. Vamos a entrar aquí un momento. Este es uno de los servicios hosting que yo tengo. En este caso es de un cliente de la cual yo también le gestiono el tema de su servicio hosting. Ustedes ven una presentación muy bonita en esta parte. O sea, por lo menos a mí me parece muy adaptable la presentación que tiene. Y bueno, acá tengo el cPanel mío de mi dominio y es totalmente diferente, ¿ya? Pero obviamente con la variación que puede tener un servicio hosting en las opciones, lo único que sí tenemos que fijarnos para poder nosotros interactuar con la base de datos que tiene este servicio es que tenga este recurso. En la parte base de datos tenga esta opción, MySQL Remote, ¿ya? Aquí lo tengo en esta parte. Vamos a ver en el cPanel del cliente que también gestiono su servicio. Vamos a ver, ubicamos base de datos siempre aquí y buscamos el recurso de MySQL Remote. Aquí lo tiene. Basta que este servicio tenga esa opción o ese recurso, ya nosotros tendremos garantizado que vamos a poder interactuar con la base de datos. Hay un detalle que también debemos contemplar cuando nosotros interactuamos con una base de datos pública, porque lo que está en el servicio hosting es una base de datos pública, pero bueno, tenemos que dar previas validaciones de accesibilidad para poder acceder a esta base de datos pública. En esta manera de cómo nosotros vamos a interactuar, yo les recomiendo que cada tema de petición siempre abran una conexión de conectividad a estos tipos de servicios y una vez concluyas la petición y te obtengas un resultado o estás enviando una información, cierres la conexión y cada vez que tú necesites realizar una nueva interacción, una nueva petición al servicio de esta base de datos, abres nuevamente la conectividad, envías tu petición y la vuelves a cerrar. ¿Por qué tienes que hacer esto constantemente? Porque la base de datos no está dentro de tu red local. Sería muy diferente que lo manejes dentro de tu red local y tengas un poco más de fiabilidad en que no va a haber pérdida de conexión. Cuando ya los servicios están en el tema de público, con el tema ya del internet, eh, cabe la gran probabilidad que sí nos exponemos a una pérdida de conexiones y en esta parte sí los enganches de conectividad entre la aplicación y el tema del servidor de datos es muy delicado. Una pequeña pérdida de conexión y simplemente ya se corta la conectividad. Y eso no se pone que nuestro sistema salga errores porque simplemente se perdió la conexión con el servidor de datos. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta. Otro punto es que también nosotros fijemos dentro de las bondades que tiene nuestro servicio. Por ejemplo, el del cliente, el ancho de banda tiene de 60 gigas, ¿ya? De trabajo, el uso de archivo aquí lo tenemos ilimitado, ¿ya? Es ilimitado. El uso del disco durante un periodo es esto, no ha consumido casi nada. Y vamos a mirar acá el mío, voy a expandir un poquito.
y el ancho de banda o la banda ancha es de 60 gigas. Yo solo he consumido 272.6 megas. En realidad es relativo. Uno de los detalles que también debemos considerar como otro punto es que tratemos de buscar un proveedor confiable que nos pueda brindar un servicio seguro, porque de acuerdo a los usuarios que se comunican conmigo y me comparten sus experiencias que han tenido y las dificultades, la mayoría quiere un servicio hosting y lo primero que tienen es problemas de conectividad, cada rato se pierde la conexión. Entonces, esos detalles hay que sí ser bastante cuidadoso en adquirir un hosting y bueno, nos vamos a estar cargando un problema que en realidad no deseamos. ¿Ya? Entonces, esos son los únicos detalles. Hay algunos servicios de hosting que no trae este recurso. Entonces, antes de adquirirlo, consulta o validen que vengan con este servicio. Si no, no tiene sentido que vayan a adquirir este servicio hosting o un servicio hosting si no tiene este recurso, porque no les permitiría hacer la conectividad de su lenguaje de programación que está desde un punto externo a la base de datos pública. Entonces ahí ya habría dificultad. Sin eso ustedes no podrían interactuar con la base de datos que trae este servicio hosting. Otro detalle también que deben fijarse, antes que me olvide, de la cual también ha sucedido con un usuario, es que aquí aparentemente nos indica el servicio hosting que lo que tiene es un servidor de datos de MySQL, ¿ya? De igual forma, reviso acá en la base de datos, me indica que es MySQL, ¿ya? O sea, aparentemente dentro de las opciones del cPanel nos está indicando que la base de datos que está dentro de tu hosting es un servicio MySQL. Pero si nosotros entramos a través de la interfaz gráfica que viene ya adaptada en tu hosting, que es el phpMyAdmin, vamos a entrar primero al del cliente, esperamos un momento, y ahí vamos a verificar verdaderamente si es que la base de datos es MySQL o es otro tipo de servidor de datos. Y verificamos aquí dentro de la información del servidor, nos indica que está bajo Unix, ok, y el tipo de servidor de datos es un MariaDB. Ya, aquí podemos ver la versión del servidor de datos de MariaDB y bueno, y el resto de forma de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, en una parte nos indicó que era MySQL, pero en realidad el servidor de datos es MariaDB. En esa parte no nos compliquemos mucho porque la forma de trabajo casi es al 100%, casi digo, porque hay algunas cosas que sí propiamente la tiene MySQL en cuanto a algunas funciones y que no la puede tener MariaDB. Como también MariaDB puede tener algunas funciones especiales propias de ese tipo de servidor que no la puede tener MySQL. Pero en la forma de trabajo casi al 100%, lo digo así, de las rutinas que podemos usar para el tema de inserción de datos, actualizar, eliminar, crear procedimientos, crear vistas, crear base de datos. Todo ese detalle es igual, no hay nada diferente entre uno y otro. Entonces, ¿por qué le hago este tipo de comparación? Porque el usuario que me consultó está que insistía en la conectividad hacia el servicio o al servidor de datos de su servicio hosting y no conectaba. Y es porque él se estaba guiando con esta información de aquí, dice MySQL. ¿Ya? Entonces se descargó el controlador ODBC Driver de MySQL y estaba intentando conectarse con dicha base de datos. Hasta cierto punto sí te podría servir, pero hay que considerar que entre las últimas versiones de MySQL, en este caso la versión 8 y también los ODBC Driver de dicha versión, traen un plugin nuevo, diferente, por ejemplo, a la versión del 5.7 de MySQL. Tiene un plugin de encriptamiento de conectividad que es diferente. Y en algunos casos sí te va a funcionar y en algunos casos no. Y vas a estar probando algo que la codificación la tienes bien y simplemente no te va a dar respuesta. Y es debido al controlador.
Entonces lo que nosotros debemos guiarnos no es por esta información que tengo aquí, sino más bien por la información que tenemos directamente de PHP-MyAdmin, que accede a la información directamente de la base de datos. Y aquí, si trae MariaDB en realidad tu hosting, instálate un controlador ODBC driver de MariaDB de acuerdo a la versión que te indica acá. ¿Ya? Entonces, para que no tenga ese tipo de dificultad, el usuario hizo ese cambio y ya pudo trabajar de manera normal. Son detalles que debemos considerar. Por eso es que estoy realizando este video para brindarle un poquito más de información. Ya he hecho algunos videos de interacción con base de datos de hosting, pero no había contemplado esta información que le estoy brindando ahorita. Después, obviamente que esto te va a garantizar con qué tipo de servidor estás o tiene tu hosting con la cual vas a trabajar. Verificamos a través de mi hosting, el que yo tengo. Y en el caso mío, por ejemplo, también tengo MariaDB. Y eso es lo que está sucediendo hasta el momento. Casi la gran mayoría eh, tiene la versión de MariaDB. En algunos casos yo sí he visto que tienen todavía MySQL, ¿ya? Algunos ya están teniendo la versión 8. Pero antes de que salga la versión 8 de MySQL, casi la gran mayoría de servicios hosting traían MySQL 5.7. La gran mayoría, por no decir la totalidad. Pero de cuando salió la versión 8, que es un poquito más pesada, tiene más recursos y también hay un detalle que todavía está en un proceso de constante mejora, MariaDB sigue siendo prácticamente como su hermano gemelo de MySQL y es más ligero y bueno, te permite cumplir con las mismas bondades, los mismos recursos, las mismas tareas que lo que hace MySQL. Entonces, asumo de que los proveedores o los servicios los que preparan hosting creen más apropiado trabajar con MariaDB. Es un poco, también es estable, no se hace tanto rollo con el tema de temas de conectividad. Sus controladores ODBC son bastante adaptables. Y bueno, esos son los detalles que hay que considerar. ¿Ya? Eso siempre consideren esos puntos porque por ahí parten muchos temas de complejidad o problemas. Ya, teniendo en cuenta eso, creo que tranquilamente podrían trabajar. Por eso que hice este video para poderles compartir la información que yo tengo de mi lado y les pueda ser de utilidad a ustedes. Y bueno, siempre consideren que tengan este tipo de recursos para que puedan trabajar el MySQL remoto. ¿Ya? Aquí tenemos dos tipos de cPanel casi similares. La distribución de opciones, algunas tienen más y otras tienen menos, pero siempre debemos tener este tipo de recursos. Si es que nosotros deseamos trabajar con nuestro lenguaje de programación directamente a esta base de datos de servicio hosting. Nos vemos hasta un siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.